La noche caía sobre el pequeño pueblo fronterizo de Arizona, donde las sombras se mezclaban con el polvo del desierto y la incertidumbre acechaba en cada rincón olvidado. María Sánchez conducía su automóvil con aparente tranquilidad, aunque su mente analizaba cada detalle de la misión encubierta que llevaba realizando durante los últimos 6 meses. Como agente especial del FBI asignada a investigar casos de corrupción en las agencias fronterizas, había logrado infiltrarse profundamente en la comunidad local. De repente, las luces azules y rojas de un vehículo patrulla iluminaron su retrovisor. María respiró hondo, revisando mentalmente su cobertura antes de detenerse al costado de la carretera polvorienta. Observó por el espejo cómo 2 oficiales de ICE descendían de la patrulla con pasos deliberadamente lentos. Los agentes Thomas Reynolds y Jack Morrison se aproximaron con una actitud que María reconoció de inmediato como premeditada. Su experiencia le había enseñado a identificar cuando un operativo era rutinario y cuando tenía intenciones ocultas. Esta detención tenía todas las señales de lo segundo. «Licencia y registro», ordenó Reynolds, inclinándose hacia la ventanilla con una expresión de superioridad apenas disimulada. María entregó sus documentos, todos meticulosamente preparados bajo su identidad falsa. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó con un acento ligeramente marcado, parte de su personaje cuidadosamente construido. «Depende de lo que encontremos», respondió Morrison, quien ya estaba observando el interior del vehículo con una mirada inquisitiva. «¿De dónde vienes y hacia dónde te diriges a estas horas?» «Vuelvo a casa después de mi turno en la cocina del restaurante La Frontera», respondió María con naturalidad, manteniendo la imagen de una trabajadora común que había cultivado durante meses. Los oficiales intercambiaron una mirada cómplice que no pasó desapercibida para María. Mientras Reynolds revisaba sus documentos con exagerada lentitud, Morrison comenzó a rodear el vehículo, golpeando ocasionalmente la carrocería como si buscara compartimentos ocultos. «Vamos a necesitar que salgas del vehículo», ordenó Reynolds, su tono abandonando cualquier pretensión de cortesía. María asintió y salió lentamente, consciente de que cada movimiento estaba siendo evaluado. Su entrenamiento le permitía mantener la compostura externa mientras su mente trabajaba a toda velocidad, analizando posibles escenarios y respuestas. «¿Puedo preguntar por qué debo salir de mi auto?», cuestionó María, su voz firme pero respetuosa. «Tenemos información sobre transporte de sustancias ilícitas en esta ruta», respondió Reynolds vagamente. «Por tu propio bien y el nuestro, vamos a revisar el vehículo». María dio un paso atrás, permitiéndoles proceder. Observaba cada movimiento con atención, especialmente cuando los oficiales empezaron a revisar el maletero. Fue entonces cuando notó algo irregular. Morrison parecía estar manipulando algo en su bolsillo mientras su compañero distraía a María con preguntas sobre su trabajo y su tiempo en los Estados Unidos. «¿Cuánto tiempo has vivido en este lado de la frontera?», preguntó Reynolds, posicionándose estratégicamente para bloquear parcialmente su visión del maletero. «5 años», respondió María automáticamente, mientras intentaba mantener ambos oficiales en su campo visual. En ese momento, Morrison exclamó con fingida sorpresa: «¡Mira lo que tenemos aquí!». Sostenía un pequeño paquete envuelto en plástico negro que María estaba absolutamente segura no había estado en su vehículo. «Eso no es mío», declaró con firmeza, reconociendo instantáneamente el viejo truco de plantar evidencia falsa. Reynolds sonrió con desdén. «Eso es exactamente lo que todos dicen. Pero las drogas no aparecen por arte de magia en los vehículos». La tensión en el ambiente se intensificó mientras María evaluaba sus opciones. Revelar su verdadera identidad en este momento sería peligroso. Si estos oficiales estaban implicados en la red de corrupción que investigaba, podría comprometer meses de trabajo e incluso poner en riesgo su vida. Por otro lado, permitir que la arrestaran bajo cargos falsos la colocaría en una posición vulnerable. «Oficiales, estoy segura de que hay un error. Ese paquete no estaba en mi vehículo cuando me detuvieron», insistió María, manteniendo la calma a pesar de la gravedad de la situación. Morrison se acercó, intimidante. «¿Estás acusándonos de algo?». Su voz había descendido a un tono amenazador que contrastaba con la noche tranquila del desierto. «Solo digo que debe haber un malentendido», respondió María, notando cómo los oficiales se posicionaban en un patrón que conocía bien. Estaban preparándose para un arresto. «Date la vuelta y pon las manos donde pueda verlas», ordenó Reynolds. «Estás bajo arresto por posesión de sustancias controladas». María obedeció, permitiendo que le colocaran las esposas mientras procesaba rápidamente su estrategia.
Si estos oficiales eran corruptos como sospechaba, esta detención podría ser la oportunidad que necesitaba para acceder al centro de la red desde dentro. Mientras la escoltaban hacia la patrulla, María notó que Morrison guardaba el paquete sin seguir el protocolo adecuado para evidencia. Otro detalle que confirmaba sus sospechas. «Vas a pasar mucho tiempo tras las rejas», comentó Reynolds con una sonrisa satisfecha mientras cerraba la puerta de la patrulla. María permaneció en silencio, su mente ya trabajando en los próximos pasos. Lo que estos oficiales no sabían era que acababan de detener a la persona que estaba allí precisamente para exponerlos. El centro de detención era un edificio gris y austero en las afueras del pueblo. María observó cada detalle mientras la procesaban: las cámaras de seguridad, los puntos ciegos, los cambios de guardia, los rostros de los oficiales. Toda información podría resultar vital. Durante el procedimiento de ingreso, Reynolds y Morrison mantuvieron un comportamiento arrogante, seguros de que tenían el control total de la situación. Completaron el papeleo con eficiencia sospechosa, obviando detalles y acelerando procedimientos que normalmente requerirían más tiempo. «Vamos a asegurarnos de que tu caso reciba una atención especial», comentó Morrison mientras la escoltaban a una celda de detención temporal. El énfasis en sus palabras no pasó desapercibido para María. Una vez sola en la celda, María aprovechó para evaluar su situación. El arresto, aunque peligroso, podría proporcionar acceso a información valiosa desde dentro del sistema. Su dispositivo de rastreo oculto seguía activo, lo que significaba que su equipo sabría exactamente dónde se encontraba. Solo necesitaba mantener su cobertura el tiempo suficiente para recopilar evidencia. Las horas pasaban lentamente en la fría celda de detención. María observaba el movimiento de los guardias y escuchaba las conversaciones dispersas que llegaban hasta ella. Cada pieza de información se sumaba al complejo rompecabezas que había estado armando durante meses. A la mañana siguiente, Reynolds apareció para llevarla a interrogatorio. Su actitud había cambiado sutilmente. Parecía más tenso, menos seguro. «Espero que hayas descansado bien», comentó con falsa amabilidad mientras la conducía por un pasillo mal iluminado. «Tenemos algunas preguntas para ti». La sala de interrogatorios era pequeña y austera, con una mesa metálica, 2 sillas y un espejo unidireccional en una de las paredes. María sabía perfectamente que había observadores detrás de ese cristal. Reynolds tomó asiento frente a ella, colocando una carpeta en la mesa con deliberada lentitud. «María Sánchez, o al menos ese es el nombre que aparece en tus documentos. Hemos estado revisando tu historial y hay algunas inconsistencias». María mantuvo una expresión neutral, reconociendo la táctica de intimidación. «No entiendo a qué se refiere, oficial. He vivido y trabajado legalmente en este país durante 5 años». Reynolds abrió la carpeta y extrajo algunas fotografías. María reconoció inmediatamente que eran imágenes manipuladas, diseñadas para vincularla con actividades ilícitas. «Estas fotos sugieren otra historia», dijo Reynolds, extendiendo las imágenes frente a ella. «Te colocan en compañía de conocidos traficantes de drogas. ¿Quieres explicarnos eso?». María estudió las fotos con aparente confusión. «Nunca he visto a estas personas. Esas imágenes deben estar alteradas». La puerta se abrió y Morrison entró, llevando 2 tazas de café. Ofreció una a Reynolds pero ninguna a María, un pequeño acto diseñado para establecer jerarquía psicológica. «Las cosas se están complicando para ti, María», comentó Morrison, apoyándose casualmente contra la pared. «Tenemos suficiente evidencia para procesarte por narcotráfico, lo que podría significar una sentencia de 15 años o la deportación». El tono cambió sutilmente cuando mencionó la deportación, y María captó la indirecta. Estaban ofreciéndole una salida a cambio de algo. «No entiendo por qué esto está pasando», respondió María, interpretando perfectamente el papel de inmigrante confundida y asustada. «Soy inocente. Nunca he traficado drogas ni conocido a esas personas». Reynolds inclinó la cabeza, estudiándola. «Hay maneras de resolver esto de forma más favorable para ti. Cooperación, por ejemplo. Información sobre las rutas y contactos podría aliviar tu situación». María reconoció el patrón. Estos oficiales no solo plantaban evidencia para realizar arrestos falsos, sino que luego utilizaban esos arrestos para extorsionar información o dinero. Era exactamente el tipo de corrupción que había sido enviada a investigar.
No tengo información que darles porque no estoy involucrada en nada ilegal, insistió María, manteniendo su postura. Morrison se acercó, bajando la voz. Todos tienen un precio, María. Solo necesitamos saber cuál es el tuyo. En ese momento, la puerta se abrió y entró otro oficial. Era más joven que Reynolds y Morrison, con una expresión que denotaba cierta incomodidad con la situación. Disculpen la interrupción, dijo el recién llegado. Necesito hablar con ustedes un momento. Reynolds y Morrison intercambiaron miradas de irritación antes de salir de la sala, dejando a María momentáneamente sola. Ella aprovechó para examinar cuidadosamente la habitación, buscando cámaras o micrófonos. Su entrenamiento le había enseñado a identificar dispositivos de vigilancia ocultos. Minutos después, solo el oficial joven regresó. Se presentó como David Ortega y su actitud era notablemente diferente a la de sus colegas. Señora Sánchez, hay algunas irregularidades en su procesamiento que debo aclarar, comenzó, sentándose frente a ella con expresión seria pero no hostil. María estudió su rostro, tratando de determinar si este oficial formaba parte de la red corrupta o si podría ser un potencial aliado. Las grabaciones de la cámara corporal de los oficiales Reynolds y Morrison durante su detención parecen tener interrupciones en momentos clave, continuó Ortega, su tono profesional pero con un deje de preocupación. ¿Tiene algo que decir al respecto? María decidió arriesgar una pequeña prueba. Quizás deberían revisar también el protocolo que siguieron para registrar la evidencia supuestamente encontrada en mi vehículo. Ortega la observó con mayor interés. ¿Está sugiriendo alguna irregularidad específica? Estoy diciendo que nunca había visto ese paquete antes de que el oficial Morrison lo encontrara en mi maletero, respondió María con firmeza. El oficial Ortega mantuvo una expresión neutral, pero María notó un cambio sutil en su mirada. Estaba considerando seriamente sus palabras. Entiendo. Voy a revisar personalmente las circunstancias de su detención, dijo finalmente, poniéndose de pie. Mientras tanto, será trasladada a una celda diferente por su propia seguridad. Cuando Ortega salió, María se permitió un momento de esperanza cautelosa. Si existían oficiales honestos dentro del sistema, podrían convertirse en aliados invaluables para su investigación. El traslado a la nueva celda le dio a María la oportunidad de observar más áreas del centro de detención. Notó patrones en el comportamiento de ciertos oficiales, intercambios sospechosos y tratos preferenciales hacia algunos detenidos. Todo confirmaba sus sospechas sobre una operación corrupta sistemática. Esa noche, mientras la mayoría del personal estaba ocupado con un nuevo grupo de detenidos, el oficial Ortega apareció brevemente frente a su celda. He estado revisando su caso, murmuró en voz baja, pretendiendo realizar una inspección rutinaria. Algo no cuadra con la versión de Reynolds y Morrison. Necesito tiempo para investigar más. María asintió sutilmente, manteniendo su personaje. Solo quiero que se haga justicia. Ortega se alejó después de asegurarle que regresaría cuando fuera seguro hablar. María sintió que había encontrado un punto de apoyo dentro del centro, pero mantenía la cautela. En operaciones encubiertas, la confianza prematura podía ser fatal. Los días siguientes transcurrieron en un tenso equilibrio. Reynolds y Morrison continuaban presionándola durante interrogatorios esporádicos, alternando entre amenazas veladas y ofertas de cooperación. María mantenía su postura de inocencia, sabiendo que cada interacción le proporcionaba más evidencia sobre sus métodos corruptos. Mientras tanto, Ortega había comenzado a investigar discretamente a sus compañeros. Como oficial relativamente nuevo, podía hacer preguntas sin levantar demasiadas sospechas. Su revisión de los archivos de casos anteriores reveló un patrón inquietante. Un número significativo de arrestos realizados por Reynolds y Morrison seguían el mismo guión. Detenciones por infracciones menores o inexistentes, descubrimiento fortuito de drogas y posteriores acuerdos que raramente llegaban a los tribunales. Una tarde, mientras María esperaba en la sala de visitas para un supuesto encuentro con un abogado público, Ortega entró y se sentó frente a ella. Las cámaras estaban presentes, pero el audio había sido accidentalmente desactivado para mantenimiento. He encontrado al menos 12 casos como el suyo en los últimos 8 meses, informó en voz baja, pretendiendo revisar documentos legales. Siempre el mismo patrón, siempre los mismos oficiales. Pero necesito pruebas más contundentes. María tomó una decisión calculada. En el momento de mi detención,
Los oficiales no siguieron el protocolo adecuado para el manejo de evidencia. El paquete que encontraron nunca fue sellado ni etiquetado correctamente. Ortega asintió imperceptiblemente. También noté eso. El registro de evidencia está incompleto. Si pudiera acceder a los registros de las cámaras de la patrulla, sugirió María. Es arriesgado, pero podría intentarlo, respondió Ortega. Hay algo más que debería saber. Creo que hay personas de mayor rango involucradas. Alguien está protegiendo a Reynolds y Morrison desde arriba. Esta información confirmaba las sospechas de María sobre la extensión de la red corrupta. Su investigación inicial había sugerido conexiones en niveles superiores, pero ahora tenía la corroboración desde dentro. Tenga cuidado, oficial Ortega, advirtió María. Si hay altos mandos implicados, podrían tomar medidas drásticas para protegerse. La conversación terminó cuando otro guardia se acercó, pero la semilla de colaboración había sido plantada. María había encontrado un aliado crucial dentro del sistema que intentaba exponer. Esa noche, mientras intentaba descansar en su incómoda cama de la celda, María escuchó voces alteradas en el pasillo. Reconoció inmediatamente el tono amenazante de Reynolds. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Ortega? ¿Por qué estás husmeando en mis casos? La respuesta de Ortega fue calmada pero firme. Solo estoy siguiendo el protocolo, asegurándome de que todo esté en orden para cuando el caso vaya a la corte. Déjame darte un consejo, la voz de Reynolds descendió a un susurro amenazador. Hay ciertas cosas en las que no conviene meter la nariz. Por tu propio bien. María se tensó, reconociendo la amenaza explícita. La situación se estaba volviendo más peligrosa, tanto para ella como para Ortega. Al día siguiente, Reynolds y Morrison aparecieron en su celda con expresiones sombrías. Hoy es tu día de suerte, anunció Reynolds con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vas a ser trasladada a un centro de procesamiento federal. María reconoció de inmediato la amenaza implícita. Un traslado no oficial podría significar cualquier cosa, desde desaparición hasta un intento de silenciarla permanentemente. Mientras la escoltaban por los pasillos, María evaluaba frenéticamente sus opciones. Su dispositivo de rastreo seguía activo, pero si la sacaban de la jurisdicción oficial, su equipo podría no llegar a tiempo. Al girar una esquina, se encontraron con el oficial Ortega acompañado por dos personas que María no reconoció inmediatamente. Llevaban trajes formales y expresiones serias. Oficiales Reynolds y Morrison, dijo uno de ellos, mostrando una identificación. Soy el agente especial Carlos Méndez, Asuntos Internos. Necesitamos que liberen a la detenida inmediatamente. El rostro de Reynolds palideció visiblemente. Estamos siguiendo órdenes de traslado. No según nuestros registros, respondió Méndez con frialdad. Además, tenemos algunas preguntas sobre irregularidades en sus procedimientos de arresto y manejo de evidencia. Morrison intentó intervenir, pero el segundo agente lo interrumpió. También tenemos una orden para revisar sus casilleros y vehículos personales. Si nos acompañan, por favor. En ese momento, María notó que Ortega sostenía una carpeta con documentos que parecían ser registros de evidencia alterados. Había logrado reunir pruebas suficientes para iniciar una investigación formal. Reynolds miró a María con una mezcla de confusión y rabia creciente. ¿Quién demonios eres tú? Antes de que pudiera responder, el agente Méndez intervino. La agente especial Ana Torres del FBI, División de Investigación de Corrupción Interna. Ha estado trabajando encubierta durante los últimos 6 meses. La revelación cayó como una bomba. Reynolds y Morrison quedaron momentáneamente paralizados mientras procesaban que habían arrestado y amenazado a una agente federal. Esto no es posible, balbuceó Morrison, su arrogancia desmoronándose visiblemente. Les sugiero que cooperen completamente, continuó Méndez. La investigación abarca mucho más que solo sus actividades. Estamos siguiendo la cadena de mando. Mientras los agentes de asuntos internos se llevaban a Reynolds y Morrison, Ortega se acercó a María con una expresión de alivio mezclada con respeto. Agente Torres, dijo en voz baja. Lamento no haber podido intervenir antes. María, finalmente libre para abandonar su personaje, sonrió levemente. Oficial Ortega, su intervención fue crucial. Sin su ayuda,
esta operación podría haber terminado muy diferentemente. El agente Méndez se unió a ellos. El oficial Ortega ha sido fundamental. Sus registros detallados nos proporcionaron la causa probable necesaria para obtener las órdenes judiciales. ¿Hasta dónde llega esto?, preguntó María, regresando a su papel profesional. Basados en la evidencia preliminar, creemos que la corrupción alcanza al menos 3 niveles superiores en la cadena de mando, respondió Méndez. Reynolds y Morrison eran solo peones en una operación mucho más grande. María asintió, consciente de que su trabajo estaba lejos de terminar. La detención de 2 oficiales corruptos era solo el comienzo de un caso que prometía exponer una red profundamente arraigada en el sistema. Me gustaría seguir colaborando con la investigación, ofreció Ortega. He notado patrones similares en otros departamentos. Su ayuda será invaluable, confirmó María, reconociendo el valor de un aliado interno como Ortega. Esta operación nos ha dado una ventana única para observar cómo funciona el sistema desde dentro. Mientras salían del centro de detención hacia la luz del día, María reflexionó sobre la ironía de la situación. Lo que comenzó como un intento de enmarcarla, había terminado exponiendo una corrupción sistemática que ahora sería completamente investigada. A veces, comentó al agente Méndez mientras subían a un vehículo sin marcas, es necesario dejar que te capturen para atrapar a los verdaderos criminales. El sol brillaba intensamente sobre el paisaje desértico mientras se alejaban del centro de detención. Para María, este no era el final de una operación, sino el comienzo de una batalla más grande por la integridad del sistema que había jurado proteger. La red corrupta comenzaba a desmoronarse, y ella estaría allí para asegurarse de que cayera por completo.